Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Empezó Colombia bien la eliminatoria, le ganó 1-0 a Venezuela en un partido que tuvo dos tiempos completamente diferentes. El primero donde no se jugó bien, donde solo hubo reacción en el tiempo de adición al final de la primera parte, y un periodo complementario donde se anotó un gol, se tuvieron muchas oportunidades de gol y no se sufrió el partido porque se controló perfectamente al equipo rival. Pero más allá del resultado, y por ahí quiero empezar, el partido marcó unas decisiones trascendentales para el futuro de la selección nacional. La primera, no fue convocado Falcao, que había sido convocado para partidos amistosos, porque no ha tenido el suficiente ritmo de competencia y así es difícil poder participar con acierto en la selección nacional. El segundo hecho, es la primera vez que en un partido de eliminatoria el entrenador saca a Juan Guillermo Cuadrado en el primer tiempo. Hoy lo hizo después de una primera parte que no fue buena para Cuadrado y metió a Jorge Carrascal, un jugador que llegó apenas ayer a las 2 de la tarde. Tuvo 30 horas de recuperación. Hizo un vuelo de más de 36 horas con escalas, con inconvenientes. Lo bajaron del avión, lo montaron, llegó con un desgaste enorme. Normalmente los técnicos no utilizan un jugador cuando llega tan encima del partido. Pues no solo lo metió hoy por Cuadrado para el segundo tiempo frente a Venezuela, sino que lo hizo por encima de dos jugadores míticos en la selección nacional. James Rodríguez, que jugó al final, y Juan Fernando Quintero. Por eso en el titular digo que Néstor Lorenzo desmitificó la selección Colombia, porque está acabando con paradigmas, con situaciones que eran prácticamente axiomas, que no necesitaban demostración. Que si James está bien tiene que ser titular, que Quintero después de James es la alternativa más importante en la creación, que Cuadrado, por ser un jugador de élite durante tanto tiempo, un jugador con todos los merecimientos del caso, era prácticamente intocable en el equipo nacional. Pues ya Lorenzo está tocando las figuras, está desvetizando la selección nacional. Las vedettes, esos que han sido figuras que en un determinado momento fueron trascendentales en la selección nacional, hoy se tienen que tocar y tienen que demostrar que corriendo, que luchando, que buscando ser titulares de sus equipos es la manera de volver a brillar en el equipo nacional. Y si no, tendrán que hacer cola. Y si no rinden, tendrán que ver cómo los cambian en el entretiempo o simplemente quedarse en el banco, como sucedió hoy con Juan Fernando Quintero, que incluso tenía la ventaja de haber jugado durante mucho tiempo en Barranquilla y podía haber soportado mejor que otros el intenso calor que hizo en el estadio. 38 grados centígrados de sensación térmica. Pero vamos al partido. Lorenzo utiliza la misma formación del partido frente a Alemania. De ese partido brillante, último en la fase de 8 amistosos, donde Juan Guillermo Cuadrado fue la gran figura. Donde estuvo Yerry Mina como titular por encima de Davinson y de Cuesta, y lo hizo bastante bien. Donde volvió a jugar Borré como centro delantero. Ese es un tema que vamos a analizar un poco más adelante. La situación de Rafael Santos Borré, que marcó el gol después de un discutido y deficiente primer tiempo, a mi juicio. Pero empecemos por el principio. Con ese mismo equipo que le ganó a Alemania, la selección Colombia utilizó para recordarlo a Vargas, a Muñoz, a Mina, a Lucumí y al jugador Machado, un volante por delante de la línea de 4, Lerma, como interiores Arias por izquierda y Mateus Uribe por derecha, Cuadrado como extremo por la parte de Mateus, la parte de Muñoz, Díaz por el sector izquierdo y como centro delantero Santos Borré. El primer tiempo fue confuso, Colombia mostró ganas, intención. Este es un equipo de ida y vuelta, es un equipo moderno que además quiere hacer recuperación tras pérdida, que te presiona arriba, que tiene jugadores
con condición atlética y con voluntad para perseguir al contrario y para tener una alta dosis de sacrificio. Ahí es donde Borré encaja como jugador fundamental. Y fue lo que hizo Colombia ante una selección venezolana que jugó 4-3-3 pero con el bloque bajo. Recibía Colombia del medio hacia atrás con los 11 jugadores, con Savarino jugando por la parte derecha, con Machís jugando por el sector izquierdo y por el medio con Tomás Rincón, con José Martínez y con el jugador Yángel Herrera, que jugaba sobre el sector izquierdo. Con ese 4-3-3 que se volvía un 4-5-1, el equipo venezolano, que empezó tímido, que empezó dominado por Colombia, poco a poco fue adelantando líneas, fue aprovechando un intento monotemático de Colombia que era empezar el ataque por los costados y terminar por la zona central, la más congestionada, y aprovechó algunos errores de imprecisión del equipo nacional en la salida, 2 de Lucumí, increíble, que nunca había cometido ese tipo de errores, otro de Machado, por ahí otro de Lerma, y generó en los primeros 45 minutos 2 situaciones de gol, donde además Colombia pierde en el juego aéreo. Al minuto 18, en un tiro libre por el sector izquierdo y cabezazo de Ángel, que cabeció mal, pero estaba demasiado libre, y el otro 2 minutos después, minuto 20, donde Herrera de cabeza desvía. Los primeros 15 minutos fueron de Colombia, pero entre el minuto 15 y el minuto 30 hubo un bache donde Venezuela adelantó líneas, se hizo la pelota y fue importante. Hasta los 45 minutos Colombia no tenía un remate directo al arco, pero en el tiempo de adición apareció una jugada que para mí es penalti, al minuto 37. Empujón a Lerma de Herrera, la pelota no había salido y el árbitro consideró que no fue penalti. De acuerdo al informe de la Conmebol, se advierte que el VAR le dijo correcta la decisión, no hay penalti, pero fue penalti. Empujó a Lerma, que lo empujó pasito. Bueno, el reglamento no dice si es pasito o es duro, salvo en una infracción y en una acción disciplinaria. Pero si hay empujón, es falta, aquí fue empujón dentro del área, la pelota no había salido y fue penalti. Y el árbitro del partido, el señor Daronco de Brasil, muy bueno entre otras cosas, con un gran criterio para manejar el partido, eludió esa acción y no la pitó. Y en los últimos 2 minutos apareció en los 47 una acción de Muñoz por la derecha, remate de Cuadrado, soltó Romo y no estaba Borré. Y al minuto 48 Borré interviene, aparece Mateus rematando, soltó Romo, solito se cayó Muñoz cuando tenía la posibilidad de definir y tampoco apareció Borré. El primer tiempo no fue bueno para Borré, pero hay que abonarle que en sacrificio, corriendo los defensores, marcando la salida del contrario, siempre es un jugador importante y ese tipo de futbolistas le gustan a los entrenadores. Para el periodo complementario saca a Cuadrado y mete a Carrascal, y ya Carrascal empieza a cambiar la historia del partido. Lo primero que hace a los 30 segundos es habilitar a Arias sobre la derecha, agarran frío y medio despistado el equipo de Venezuela. Arias mete un centro con una enorme precisión y aparece Borré entre los 2 centrales, con espacio, cabeceando más adelante del punto de 5.50 y marcando el 1-0 que fue suficiente para la victoria. Y a partir de ahí, el partido cambia completamente. Ya Venezuela se abre, tiene que adelantar líneas, Colombia aprovecha el manejo de la pelota, el juego directo, tiene 5 oportunidades claras de gol que no resuelve. 5 oportunidades claras de gol. Incluso hay una pelota donde el jugador Díaz anota eso en el primer tiempo y es invalidado por un fuera de lugar finito. Pero Colombia en el segundo tiempo fue superior, tuvo el balón, nunca sufrió el partido, se asentó bien en defensa y logró una victoria al final que es muy importante porque genera confianza. ¿Cuál es la diferencia del Borré de Rueda y el Borré de Lorenzo? El Borré de antes necesitó 17 partidos para hacer un gol. El Borré de hoy necesitó 8 partidos, 7 como titular, para marcar 3 goles. Es el máximo anotador. En la era Lorenzo
al lado de Sinisterra, que es un caso aparte. Sinisterra en el primer partido ante Guatemala, 45 minutos, en el segundo tiempo un gol, 45 minutos contra México, 2 goles. Hoy entró un ratico y tuvo una aproximación importante. Pero la diferencia de Borré es que antes con Rueda había una enorme capacidad de sacrificio. Rueda lo metía tal vez sacrificándolo como centro delantero y lo retrasaba demasiado, pero si no funcionaba lo cambiaba a los 45 minutos. El técnico Lorenzo le da toda la confianza. Lleva con el de hoy 6 partidos consecutivos, los últimos actuando de titular y jugando más de 70 minutos. Y Borré ha marcado 3 goles y tiene el aporte del sacrificio, de la recuperación, que es importantísimo. Una muy buena victoria, el equipo corrigió del primero al segundo tiempo, una muy buena selección de Venezuela en la primera parte y un equipo donde Lerma, como único volante de contención, fue extraordinario, donde Díaz no pudo resolver, pero arranca y es una lumbrera, es un jugador que descongestiona, que desequilibra, que amenaza permanentemente por la habilidad, donde Arias, que no tuvo continuidad, hizo el pase de gol, donde Borré la metió, que era muy importante para su confianza, y donde la defensa, a pesar de algunos errores en salida y de imprecisiones en el primer tiempo, terminó manteniendo el 0. En las estadísticas, 70% de posesión para Colombia, 13 remates por 7 de Venezuela, 3 a puerta por 2 de Venezuela. Y ya Venezuela no era ese rival que nos incomodaba permanentemente. Se completaron 5 años y 536 minutos sin que Venezuela le marcara a Colombia. A todos gracias por la compañía y que siga esta buena línea de una selección bien dirigida por Lorenzo, que evidencia una renovación y un cambio radical con respecto al anterior, que con esta primera victoria adquiere confianza y que tiene colectividad e individualidades para hacer una gran eliminatoria, como lo hizo Lorenzo, como lo manifestó antes del partido en la conferencia de prensa. Gracias a todos y felicidades.